Muy buenas tardes, Padre Omar. Muy buenas tardes, Sor Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, llegó el viernes. Llegó el viernes, gloria a Dios. Llegó el viernes, fin de una semana maravillosa y sinodal. Es correcto, es correcto. Ya es el tercer programa de esta edición del Sínodo, así que agradecerte desde ya esta invitación que le ha pasado divino y sé que el programa de hoy va a estar lleno de contenido. Seguro que sí, ¿no? Y para nosotros un placer haberle tenido en estos 3 programas consecutivos, donde decíamos que ha sido una semana en esta sinodalidad, adentrándonos en esta experiencia de este documento preparatorio. Apenas estamos comenzando, estamos haciendo la zapata. Mira, no me hables de construcción, que yo estoy en construcción de la casa parroquial. Así que entiendes eso de la zapata, para que esas bases queden sólidas. La zapata, las paredes, la recaudación de fondos por el lado, todo eso, seguro que sí. Sí, pues entonces nosotros esta semana hemos estado poniendo eso, haciendo la zapata, correcto, cimentando, haciendo que esto resuene en los oídos, en los encuentros que tenemos, en las reuniones y así sucesivamente, porque esto es un camino que está empezando y si estamos claros en los términos y en los puntos, mira, esto va a caminar bien chévere en nuestra diócesis. Va a caminar, seguro que sí. Yo creo que nos tenemos que ir ya familiarizando y a acostumbrarnos. La palabra sinodalidad, esa es la palabra clave, seguro, diría yo. Y me parece bonito repetir esta frase que nos dice el documento: para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal. La mentalidad de caminar, así caminar juntos. Que mira lo que dice, no es para nada algo que hacer, sino es la mentalidad, la forma de ser. Verdaderamente sinodal. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de haber rezado la coronilla a la Divina Misericordia, a los que también se conectan con nosotros por las redes sociales, Facebook, el canal de YouTube de Católica Radio 88.9 FM, mira, se me fue de momento, y en la zona oeste 89.1. Es que me fui para la zona oeste sin terminar aquí en la del sur. No, se entiende, si las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, pero es la hora del café. La hora del café. Que aquí no nos han dado café. Manuel nos trajo café. Oye, hoy. Manuel, mira, a ver, mejora eso. Ciertamente, de verdad que sí. Vamos a encomendar todo esto, verdad que sí. Y sobre todo, un abrazo a todos estos hermanos que no solamente les suena la palabra sinodalidad, sino que se están animando a creer en la sinodalidad, porque esto es una espiritualidad también, y también hay que creerlo, hay que confiar en este soplo del Espíritu. Así que de una llamada, hoy estaremos entonces hablando de una iglesia constitutivamente sinodal. Entonces vamos a pedir al Espíritu, con esta oración que nos está acompañando en nuestra diócesis, en todos quedaron llenos del Espíritu Santo en la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y hoy es 15, se celebra Santa Teresa. Importante. Como un amigo mío que quiero mucho que le dice la Santa. La Santa. Importante, esa dimensión tan grande de santidad que tanta falta nos hace en estos tiempos. Oye, hablando de santidad, que el Papa ya ha firmado el decreto de la beatificación del Juan Pablo I. De Juan Pablo I, esa es novedad en estos días. Ciertamente. Qué bonito cuando uno lee la historia, ¿verdad? Cómo ya su familia o una sobrina, que es la que habla, ya decía, no, ya él olía santidad. Wow, importante. Qué bonito. Me gusta mucho, mira, cuando hablamos de Santa Teresa, ahora el próximo beato Juan Pablo I, a veces la santidad la vemos tan lejana, cuando la realidad es que un santo es aquel que tiene las pies en la tierra con la mirada puesta en el cielo. Por eso es que los santos no es que nacen, los santos se van haciendo. Se hacen. Por eso son seres ordinarios así como tú y como yo, que logran hacer cosas extraordinarias en su vida y la gente rápido dice, esta persona hizo tantas cosas heroicamente que vale la pena
abrir un proceso para que llegue a la santidad. Ciertamente la iglesia como madre maestra pues ve esos atributos, esas virtudes heroicas que se presentan en esos documentos, y hasta el punto que puede decir, pues mira, este hermano vivió según Jesucristo. No es que no pecó, todo lo contrario, se levantó, siguió a su modelo, que es Jesucristo, y su modo de vida se llama Jesucristo. Fue el papado más corto de la historia. Ciertamente. Apenas 33 días de su pontificado, fallece, y ahí es que entonces su sucesor será Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, que duró tanto tiempo en la iglesia y que tanto bien hizo también en este caminar. Se da con él la experiencia de aquella nueva evangelización, un nuevo método, un nuevo ardor, una nueva expresión, ¿verdad? Que no se entendió a primera instancia, como todos los procesos que no se entienden de primer momento, y entonces lo importante de esa nueva evangelización. No, y es significativo que desde el Concilio Vaticano II, ya con Juan Pablo I, 4 papas a partir del Concilio Vaticano II han sido elevados a los altares. Así mismo. Entonces, yo creo que qué bonito, es un punto importante. Qué signo, claro que sí, porque San Juan XXIII, Pablo VI, y ahora San Juan Pablo I, San Juan Pablo II. Así que yo creo que es digno de observar que el Vaticano II tiene un encuentro de santidad y una llamada a la santidad, y la tenemos en algo tan palpable como aquel que dijo el ayornamiento, ese aire fresco que hace falta en la iglesia. Y luego ya de Juan 23 pues sabemos la historia, que los papas respondieron ciertamente a las mociones del Espíritu. Pablo VI, que clausura el Concilio Vaticano II. Juan Pablo I, que ciertamente estuvo 33 días, poco tiempo, pero ciertamente fue un tiempo de Dios. Juan Pablo II, que fue uno de los pontificados más largos, no es más largo, pero de los más largos, y ciertamente aportó muchísimo desde esa santidad a la vida de la iglesia. Luego ahora el Papa Benedicto XVI. Hasta donde pudo moverse, fue el Papa viajero, fue el Papa que más viajó también, que llegó, yo creo que a todos los rincones del mundo. Ciertamente, y ya luego pues la continuidad de todos esos pontificados la tenemos en Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. El Papa Francisco, que nos está llevando como latinoamericanos, nos está llevando a esta experiencia de una iglesia discípula misionera, ¿verdad? Porque gracias a los escritos, porque si hacemos memoria, el documento de Aparecida, ¿quién fue el que escribió? Jorge Mario Bergoglio, ciertamente. Siendo cardenal, ¿verdad? Él tuvo que hacer ese trabajo final, y hoy por hoy, cuando los obispos le dicen, Santo Padre, nos toca ahora una conferencia, nos toca ahora un concilio, de no, espérate. Vamos a hacer un proceso de escucha, y ahí lanza la primera asamblea eclesial, y no, este año no hay. Vamos a una asamblea eclesial que nos está lanzando ahora también a este sínodo. Y este sínodo, como bien ya hemos dicho anteriormente, que es constitutivamente la iglesia que entra en esa dimensión sinodal, que no solamente es necesaria, sino que es vida de la iglesia. Así mismo, ayer hablábamos de una llamada, hoy vamos a hablar sobre una iglesia constitutivamente sinodal, y nos dirá el documento. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, que es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. Oye, qué interesante esto que se nos presenta el documento, que dice, lo que nos pide el Señor es la palabra sínodo. Curioso, porque a lo mejor lo que nos pide el Señor, y esperamos un desglose teológico, de patrística, de tradición, de escritura, y lo presenta en una palabra. Lo que nos pide el Señor es que caminemos juntos. Ya está. Y ya. Que de hecho, si nos ponemos a ver bien el documento, eso es lo que hace constantemente el documento: camina juntos, sigue caminando juntos, busca esa escucha para que camines juntos. El discernimiento es para que camines juntos. Todo es
ese sentido de naturaleza de la iglesia. Y tenemos que ser una iglesia que camina, que se mueve, que se levanta, porque tiene que ser una iglesia en salida, discípulos misioneros en salida. Y ponerte en salida es caminar. Y ese caminar juntos, dice el mismo documento, más adelante lo va a decir, iglesia y sínodo son sinónimos. Estamos hablando de lo mismo. La iglesia es la que camina junta. Camina juntos, caminemos juntos, seamos iglesia en el fondo. Dice el documento, es el Señor Jesús que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. Y aquí nos hace una referencia al libro de los Hechos de los Apóstoles. De Hechos de los Apóstoles, y como ya dijimos en el programa ayer, también ese sentido del Evangelio de Marcos, que es el Evangelio del camino. De alguna manera están vinculados, ciertamente la Escritura completa está vinculada, pero ese sentido del camino tiene una profundidad teológica grandísima. Yo tengo que entrar en el camino del Señor. Y ese camino lo tengo que hacer junto con el Señor y con la iglesia. Somos la iglesia que camina, como el cántico, ¿verdad? Y somos un pueblo que camina y juntos caminando podemos avanzar. Oye, canta muy bien porque yo canto feísimo. Ay, Dios mío, es que hasta eso hemos tenido que hacer aquí, hasta cantar. Qué bueno, excelente. Ciertamente una iglesia que camina. Que camina. Dice, la sinodalidad en esta perspectiva es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de simple administración interna en la iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Ciertamente, ese texto que acabas de leer del documento nos dice dos cosas muy importantes que ya están plasmadas en el logo del sínodo y que están en el mismo lema, en la misma convocatoria. Sinodalidad es naturaleza de la iglesia, es el modo de ser de la iglesia. Como bien dice el título del programa de hoy, una iglesia constitutivamente sinodal. Pero también en eso que hemos leído y hemos escuchado, aparecen tres palabras clave: comunión, participación y misión. Esa naturaleza de la iglesia va enfocada en esa comunión, común unión. Que busquemos esa unión común que procede del encuentro con Cristo de aquellos que somos guiados por el Espíritu. Ahora, esa comunión debe estar marcada por la participación. En otras palabras, yo tengo voz. Yo voy a tomar parte. De alguna manera, un eco de tomar parte de los trabajos del Evangelio que aparece en la Escritura. Y luego, esa comunión, que es participación, me lanza a la misión. Esa misión que es el anuncio del Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación. Pues esa misión se concreta en la vida y en un peregrinar. Se entrelaza así aquellos elementos que el título de sínodo propone como ejes principales de una iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Ilustramos en este capítulo de manera sintética algunas referencias teológicas esenciales sobre las cuales se fundamenta esta perspectiva. Mira, una de este documento y este apartado de una iglesia constitutivamente sinodal que ya hemos escuchado, que has leído una vez más por milésima vez en estos 3 días, iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Más adelante va a ser un eco y va a ampliar esto que hemos escuchado de ese esbozo teológico, desde ese sentido de buscar esa perspectiva eclesial. Más adelante, en el punto número 11, vamos a escuchar, ya desarrollando este punto 10, cómo se nos habla de San Agustín y San Juan Crisóstomo. Mira lo que va a decir de San Agustín. Como el acuerdo en la fe de todos los bautizados. ¿Qué es la sinodalidad? El acuerdo de la fe de todos los bautizados. Todos los vamos a encontrar en esa fe y lo va a hacer ¿quiénes? Aquellos que son los consagrados, los ungidos. ¿Quiénes son? Los cristianos, los bautizados. Y más adelante
un poquito desarrollando a San Juan Crisóstomo. ¿Qué dice San Juan Crisóstomo? Podrá decir, iglesia y sínodo son sinónimos. Sinónimos, es lo mismo, la forma de ser. ¿Cuántas veces? Y que de alguna manera, yo me gusta verlo desde esta óptica, se ve como que ese señalar de la iglesia que dice, mira, ojo, esto no es un evento aislado, esto no es una organización, esto no es una reunión, esto es algo que es propio nuestro. Vamos a hablar, vamos a escucharnos. Y eso es fundamental para la vida de la iglesia, porque iglesia que no escucha, iglesia que no se atempera a los tiempos. Y por eso es que el Papa Francisco nos lo dice bien chévere, la cultura del encuentro. Tenemos que volver a la cultura del encuentro, y de ahí parte todo. Para escucharnos tenemos que encontrarnos, para caminar juntos tenemos que encontrarnos, para caminar juntos tenemos que hacer camino juntos. Mira, si no hay encuentro y no hay escucha, pues mira, carecemos del sentido de iglesia. Ahorita antes de encontrarnos para el programa, hablaba con el director, con Manuel, la importancia de la fraternidad y de ese punto de encuentro, esa parte personal que tiene que haber en todo. Ahora que esta época tan digital y tan online y tan wifi, porque sí, es una época wifi, sin duda, donde todo a distancia, la iglesia sigue hablando de encuentro. Vamos a encontrarnos, vamos a escucharnos. Porque es que el encuentro y la escucha da lugar a la fraternidad. Todo eso que hemos hablado en estos 2 días anteriores, de fraternidad, de escucha, de encuentro, de casa común, de humanidad, de fraternidad, de que no nos salvamos solos, nos salvamos unidos, pues todo eso se da desde una escucha, desde un encuentro, desde un peregrinar. Dice, a este dinamismo de la tradición se ha anclado el Concilio Vaticano II. Esto demuestra que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente, lo que acabas de decir. Lo que vamos a hablar, y ahora lo hemos escuchado de la Lumen Gentium, que es el documento sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, es el primer documento y es el documento que abre esa eclesiología ya del siglo XXI y que es la eclesiología nuestra. Claro que se ha ido desarrollando cada vez más, ciertamente, pero más ciertamente es que estamos hablando de lo que es voluntad del Señor. ¿Qué es lo que ha querido el Señor? Dice, los miembros del pueblo de Dios están unidos por el bautismo, y aun cuando algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos en doctores, dispensadores de los misterios y los pastores por demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y en la acción común de todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Es querer de Jesucristo, es querer de Dios, que seamos no solamente iglesia, sino que seamos bautizados. Esa realidad de bautizado e iglesia van de la mano. Somos iglesia por el bautismo. Por el bautismo, por eso dice, por lo tanto, todos, no dice un grupito, no, sino todos los bautizados, al participar de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios, son sujeto activo de evangelización, tanto singularmente como formando parte integral del pueblo de Dios. Sujeto activo, quiere decir que el sujeto activo es el que actúa, el que da, el que va, el que peregrina y el que camina. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El que recibe. Pero aquí nos coloca la dinámica de sujeto activo. Yo soy, o sea, hay que moverse. Activo de la evangelización, movimiento, que lo hablábamos ayer, movimiento. Y ese movimiento se da ¿dónde? En el camino de la iglesia, en el camino que estamos llamados a caminar juntos. Por eso el Papa insiste mucho, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que sale a la calle, una iglesia que habla a tiempo y a destiempo, una iglesia que no es aislada, una iglesia que incluye, no que excluye, ¿verdad? Y lo vemos desde esa ternura, desde la cultura del amor, de la cultura. No dejemos de soñar. Hay un libro bien bueno, que de hecho lo tengo, me lo dieron impreso y lo tengo también en PDF, que se llama Soñemos Juntos, y es del Papa Francisco.
Y el Papa Francisco, en el libro Soñemos Juntos, hace una relectura de algunos aspectos de la Iglesia y del COVID. Hace una relectura un poco del COVID. Y llama la atención de que el libro está plasmado de la cultura del encuentro, de humanidad. ¿Cuántas veces nos hemos deshumanizado? Siendo humanos nos hemos deshumanizado. ¡Qué contradicción! Sí. Sin embargo, todo este sentido de sinodalidad, de cultura del encuentro, nos invita a humanizarnos y a volver al camino. El concilio ha subrayado, como en virtud de la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree esta prerrogativa peculiar suya, la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Mira, ese supuesto que hemos escuchado ahora de la Lumen Gentium, tomada del punto número 12, es lo que en latín llamamos infalible e incredendo. El pueblo de Dios es infalible, y cuando hablamos de ese pueblo de Dios estamos hablando de todos los bautizados, así lo dice el punto. ¿Y cómo es infalible? Cuando desde todo el pueblo, desde los obispos hasta los fieles laicos, prestan el consentimiento universal a las cosas de fe y costumbre. Quiere decir que esto no es que el Padre Omar cree una cosa y es infalible, Sor Cristina cree una cosa y es infalible, para que le caiga también agua a Manuel. Manuel cree una cosa y es infalible. No, cuando desde todos los bautizados, es decir, desde el Papa, los obispos, los laicos, todos, en los aspectos de fe y costumbre, prestan ese consentimiento universal, pues ciertamente infalible. Se entiende de que es infalible porque está arraigado a la Escritura, a la tradición y al magisterio. Y ciertamente si está arraigado a la Escritura, a la tradición y al magisterio, no se puede equivocar, porque sencillamente está arraigado en el depósito de la fe. Por eso dice, es el Espíritu que guía a los creyentes hasta la verdad plena. A través de su obra, la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia. Sobre todo, el pueblo santo de Dios crece en la comprensión y en la experiencia de las cosas y de las palabras transmitidas. Ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. En efecto, ese pueblo reunido por sus pastores se adhieren al sacro depósito de la palabra de Dios confiado a la Iglesia, persevera constantemente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Ahorita iba a intervenir cuando estaba leyendo, y es que me venía a la mente este punto que aparece aquí. Es la perseverancia constante de las enseñanzas de los apóstoles. Comunión fraterna, fracción del pan y oración. Esa es la vida de la iglesia. Las enseñanzas de los apóstoles, que la vemos de alguna manera en el Evangelio, la vemos de otra manera en Hechos de los Apóstoles, la vemos en la tradición viva de la iglesia. También vemos la comunión fraterna. Me encanta cuando el Papa, los documentos están ahora en esta época llenos de ese sentido de comunión fraterna, o sea, el concepto de hermandad, de fraternidad. Me gusta cuando el Papa habla, ya en italiano dice, habla de la fratelanza, ¿verdad? Que habla pues de esa fraternidad que nos es propia a todos. Y luego coloca dos aspectos que son vitales en la vida de la iglesia. Primero, la fracción del pan, Eucaristía. Fundamental. Somos iglesia también eucarística, los sacramentos giran en torno a la Eucaristía. La vida cristiana gira en la acción de gracia, que es Eucaristía. Y la oración, ese encuentro con Dios, que no es un monólogo, es un diálogo de amor con el Señor.
Y algo que dice aquí, en efecto, ese pueblo reunido por sus pastores. Y eso es una cosa que tenemos que también grabarnos en el corazón, Sor Cristina, porque ayer hablaba con alguien en el ámbito parroquial, me decía, oye, pero esto del sínodo entonces quiere decir que aquí va a mandar la mayoría. Y yo, no, todo lo contrario. ¿Vamos a qué? Hay siempre alguien que dirige. Está la figura de autoridad, eso no lo podemos negar. Eso está. Ahora bien, estamos hablando de la sinodalidad, ¿qué es? La escucha. Quiere decir que los pastores van a ir guiando al pueblo. Nos reúnen, nos convocan. Me encanta mucho cuando lo vemos desde el aspecto litúrgico. ¿Cuántas veces decimos, yo estuve en la misa y el padre celebró la misa? Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Yo no. Celebramos toda la Eucaristía. El padre presidió la Eucaristía, todos la celebramos. No es que yo voy a misa, voy a celebrar. Imagínense que el Señor esté con ustedes y nosotros. No puede ser. Levantemos el corazón. Celebró usted. No, celebré yo había un gentío allí, pero nadie. No, vamos a celebrar. Todos celebramos los sacramentos, celebramos la Eucaristía. Cantamos los gestos, los signos, todo es un movimiento. Es un todo. No podemos diferenciarlo, separarlo, es un todo. Y ese todo es el encuentro con Jesucristo. Y adherirse, como dice, unirse al sacro depósito de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Que persevera en las enseñanzas de los apóstoles, en una comunión fraterna, pero dice que, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles, y tres acciones nuevamente, de conservar, practicar y profesar la fe recibida. Conservar, practicar y profesar. Conservar lo que he recibido, profesarla, anunciarla y vivirla en definitiva. A eso es que estamos llamados, es el don de la fe, que no es algo que se celebra dentro de cuatro paredes, todo lo contrario. Ese pueden ir en paz, que escuchamos al culminar la Eucaristía. Un envío. Es un envío, no es que vayas a casa y te acuestes, no, todo lo contrario, pueden ir en paz, mira, vete y anuncia el Evangelio. Esto que tú has recibido, esto que tú has escuchado, esto que tú has vivido, compártelo con tu hermano, con tu hermana, con aquel que está a tu lado, con tu comunidad, en tu entorno familiar, en tu trabajo, en todos los lugares donde te muevas. Vivan lo que han recibido, imagínate. Por eso es que nos dice, una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera con puertas abiertas. A mí siempre que hablo de puertas abiertas, me gusta hablar, que cuando hablamos de iglesia de puertas abiertas, me gusta hablar de cristiano con corazón abierto. Me encanta hablar de cristiano de corazón abierto porque de alguna manera el cristiano hace referencia a la iglesia. La iglesia hace referencia al cristiano y a Jesucristo, pues el cristiano hace referencia de alguna manera a la iglesia y a Jesucristo. Pues mira, cristiano también de corazón abierto. De corazón abierto, ventanas abiertas, los ojos, los oídos, el corazón, la boca, para estar dispuesto a hablar a tiempo y a destiempo de Jesús. Vamos a pausar y en breve continuamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el viernes familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas orientación familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico
presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe. Estos días compartiendo con el Padre Omar de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Aguirre y vicario episcopal de la Vicaría Este, por donde sale el sol y se oculta por el oeste. Ciertamente. Y pero que está en un momento dado en el centro. Así que fíjate cómo se levanta el día y atardece. Así, esto me salió bien poético. Sí, es viernes, es viernes. Estamos terminando esta semana. No, y se dice, estos últimos días en el conversatorio, la verdad que lo hemos disfrutado. Y ha sido un esfuerzo también, porque algunas personas podrán decirnos, pero ustedes como están en la iglesia saben de eso. Pues mira, deja que sepas que tanto Sol Cristina, este servidor, igualmente el obispo, todos los equipos de trabajo pastoral, tienen que leerse todos estos documentos que son nuevos. Y no es que lo sabemos a todo así, es que lo estudiamos, tenemos que profundizarlo y ver cómo el Espíritu nos está hablando a través de nuestra Madre, la Iglesia. Y cuando terminábamos el segmento anterior, terminábamos con este punto. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera con las puertas abiertas. Es a lo que nos ha estado invitando el Santo Padre Francisco. Y no ahora con lo del sínodo, sino desde que yo creo que él asumió su pontificado. Dice, quiero una iglesia de puertas abiertas, donde hay espacio para todos y cada uno. Ese todos, cuando uno lee las exhortaciones y estas cartas encíclicas que ha escrito durante todo este pontificado, es la alegría del Evangelio en un todos, cuando nos habla de la Fratelli Tutti, cuando nos habla de Amoris Laetitia, todo va encaminado a un conjunto, a una red. Una iglesia que crea puente, no que crea muros. Una iglesia abierta, una iglesia que sueña. Por eso es que él quiere una iglesia con puertas abiertas, una iglesia de discípulos misioneros en salida. Ciertamente, dos marcas, por decirlo de alguna manera, que el Papa Francisco, desde que asumió el pontificado, ha dejado muy clara, es una iglesia de puertas abiertas y la iglesia pobre para los pobres. Siempre con ese sentido de palabras también de él, primeriar, ¿verdad? Primeriar tantos aspectos de la vida cristiana, pues también que primeren también los pobres, que en el documento más adelante, aunque no creo que lleguemos hasta allá en el documento, ciertamente. Pero está invitado a otro programa. Sin duda, con el gusto del mundo. Una cosa que dice bien importante es que los pastores sean eco
de los pobres, de esos que no pueden posiblemente hablar porque no están en una situación particular que les fomente ese diálogo, o que estén en las lejanías, en las periferias, que los pastores sean voz de esos que posiblemente no se pueden expresar en algún foro, que de alguna manera recojan ese insumo. Por eso vamos a tocar este número 14 de este documento preparatorio. Un punto, y adelanto a los hermanos que están con nosotros, un punto que es una invitación directa, puntual, clara a los pastores. Entiéndase, al Papa, a los obispos, a los presbíteros, a todos aquellos que están revestidos del orden sacerdotal. Hay una invitación bien clara, bien concreta en este punto número 14. Nos dice así: los pastores, como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la iglesia, no teman, por lo tanto, disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada. La consulta al pueblo de Dios no implica que se asuman dentro de la iglesia los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, porque en la base de la participación en cada proceso sinodal está la pasión compartida por la comunión, misión de evangelización y no la representación de intereses en conflicto. Mira, ese punto inicial que has leído, aunque yo ya luego voy a decir, a resumirlo, porque esa oración que hemos leído se resume luego en otras palabras. Se trata de un proceso eclesial que no puede realizarse sino en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. Esto hay que entenderlo, porque dice primero a los pastores, a mí como presbítero, a los obispos, a todos los pastores: no tengan miedo. No tengan miedo a que escuches. ¿Por qué está diciendo no tengan miedo? Porque anteriormente el documento ha dicho, como iglesia en muchas ocasiones no hemos sabido escuchar. Pues mira, aquí está diciendo a ti pastor, a ti presbítero, a ti obispo, a ti incluso de alguna manera diácono, porque aunque el diácono está configurado en el servicio, sabemos que hay diáconos que colaboran muy de cerca en la parroquia y de alguna manera ejercen la representación del presbítero y del obispo. Ahora bien, no tengas miedo a la escucha, porque esa escucha, de alguna manera, en esa consulta al pueblo de Dios, no es que va a tener una democracia, o sea, que no es que vamos a actuar en el sistema de votación, pues mira, vamos a ver qué dice la mayoría, no. Ciertamente el pastor tendrá que tomar decisiones, pero que la decisión que tome sea sinodal, es decir, que escuche el sentir del pueblo, que escuche la opinión. A mí me ayuda mucho esto en el sentido cuando llega un párroco nuevo a la comunidad. A eso iba, padre. A mí yo te digo, y la experiencia, y perdona que a lo mejor saque este espacio y te cuente mi experiencia. Mi experiencia fue una cuando llegué a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que llegó en un momento histórico particular, después del huracán María. Yo no conozco nada de la zona. Yo soy de Jayuya, voy para la costa, estaba en Juana Díaz, la tierra de los Reyes Magos. Imagínate, el Belén de Puerto Rico. ¿Y a dónde paso? A una comunidad que tiene al lado del mar, pescadores. Otra mentalidad. Una comunidad que tiene un aspecto cultural e histórico muy claro por la Aguirre, porque allí estuvo la central azucarera, donde ya hay una forma de ser, una forma de vivir. Llego allí y la pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué iba a hacer allí? Estar con ellos. A mí me ayudó mucho cuando, en este ánimo de cambio, cuando el obispo me dice que voy para esa parroquia, y yo, bueno, ¿y qué va a hacer? Estar con ellos. Y luego un poquito leyendo, voy descubriendo que yo tengo que hacerme como ellos. No es que Aguirre se transforme en lo que yo aprendí en Juana Díaz o en lo que traigo de Jayuya. Es que el padre Omar Omí se tiene que hacer de Aguirre, se tiene que hacer del Coquí, se tiene que hacer de la comunidad de Mosquito y San Felipe, de la comunidad de las Marías, que es lo que comprende la parroquia. Por lo tanto, yo tenía que escuchar. Y me vino bien, porque aprendí hasta a pescar en agua salada, Claro. Me vino muy bien. Aprendí a pescar, aprendí a comer marisco. Yo nunca había comido jueyes, aprendí a comer jueyes allí. Aprendí muchas cosas y he aprendido y sigo aprendiendo, pero ¿en qué sentido? En la escucha, en el que mira, enséñame a ser de aquí, porque
no puedo pretender tampoco que yo llegué y me hago de allí. No, enséñame a hacer de aquí. En otras palabras, enséñame a amar esto que me han regalado. Y eso exactamente es lo que hizo Jesús. Jesús, si se acercaba a un área de pescadores, ¿de qué hablaba? De la pesca, y desde ahí daba su mensaje y su discurso. Si estaba entre aquellos que te sembraban, pues hablaba de la siembra. Se adaptaba al grupo que estaba allí reunido, y de eso hacía estos grandes discursos, hablaba, escuchaba y experimentaba el amor de aquel pueblo que, como decía, estaban como ovejas sin pastor. Jesús se movía para aquí, caminaba para allá, y allá llegaban. ¿Y cómo se enteraban? No había micrófono, no había altoparlante, simplemente había una búsqueda. Y eso te lo cuento yo ahora contento, alegre, pero en el momento es muy complejo, es muy difícil. Porque eres nuevo. Y como pastor, llega un momento que te tienes que fiar de los tuyos, de tu pueblo. Y aquí lo dice, los pastores no tengan miedo a disponerse de escuchar de la grey que el Señor te ha confiado. Consulta al pueblo, escúchale, háblale. Es una dinámica de amor en el fondo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy conociendo, los voy a amar. Y en la medida que ellos me conocen, me aman. Pues por lo tanto, vamos a conocernos, vamos a escucharnos. Y de ahí es que brota ese pueblo de Dios que camina juntos. Y por eso es que cuando nosotros venimos a ver la sinodalidad, la hemos estado practicando siempre, porque cuando muy bien usted explica ahora, padre, de su realidad, cuando uno llega a un lugar siempre tiene que haber un proceso de escucha, siempre tiene que darse la escucha para tú saber. Cuando tú llegas a un trabajo nuevo, tú tienes que estar dispuesto a escuchar cómo va a ser tu ejecución en esa nueva área. Porque aunque lleves muchos años trabajando allí, si tienes un cambio de área de trabajo, tienes que escuchar para saber cómo vas a aplicar los conceptos. Bueno, me comentaba fuera del aire que tuviste una experiencia en Venezuela. Pues tuviste que adaptarte a una realidad en Venezuela. Y ya luego al regresar a Puerto Rico, me imagino que te tuviste que readaptar. Otra vez, y de vez en cuando todavía se me escapan palabras venezolanas. Bueno, readaptar y releer en palabras sinodal, ¿verdad? Pues mira, releer un poco la historia y volver a recuperar. Entonces, pues es una dinámica. Es una dinámica. Y recuerda que lo que hemos hablado, y a los hermanos que nos escuchan, dinámica, movimiento, o sea, es constante moverse. Por eso dice, es en el vínculo profundo entre el sensus fidei del pueblo de Dios y la función del magisterio de los pastores, donde se realiza el consenso unánime de toda la iglesia en la misma fe. Cada proceso sinodal en la que los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la iglesia, no solos, sino escuchando al pueblo de Dios que participa también de la función profética de Cristo. Es una forma evidente de ese caminar juntos que hace crecer a la iglesia. San Benito subraya cómo muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor, es decir, a quien no ocupa posiciones de relieve en la comunidad. Así, los obispos tengan la preocupación de alcanzar a todos para que en el desarrollo ordenado del camino sinodal se realice lo que el apóstol Pablo recomienda a la comunidad. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Mira qué exhortación tan grande que está tomada de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. No extingan la acción del Espíritu. O sea, el documento, el Santo Padre, la Comisión del Sínodo, le está diciendo a los pastores, no extingan la acción del Espíritu. En otras palabras, escucha a tu pueblo porque el Espíritu te va a hablar a través de tu pueblo, del pueblo que Él te ha confiado, que Dios te ha confiado, ahí te va a hablar el Espíritu, no le extingas. Como decía un compañero una vez, mira, deja que el Espíritu Santo aletee, deja que sople, deja que se mueva. ¿Pero por qué? No le extinga, porque de alguna manera, entre líneas, obviamente el libro no es para presentar problemáticas. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuántas veces como pastor yo llevo mi esquema y digo, esto es lo que se va a hacer? Pues mira, vamos a escuchar, mira, he pensado esto, ¿qué opinan?
¿Qué les parece? ¿Qué podemos añadir? ¿Qué podemos quitar? ¿Qué sugieren? Porque la comunidad no es del pastor. La comunidad es de todos. Es nuestra. Igualmente, un sacerdote que diga, no, usted, esa es su comunidad, esa es su iglesia. No, esa es también mía. Esta también mía. Todos estamos aquí. El Señor me ha nombrado con una función. Y me ha designado a través del obispo con una función. Pero estamos todos en una comunidad. Definitivamente. Dice, el sentido del camino al cual todos estamos llamados consiste principalmente en descubrir el rostro y la forma de una iglesia sinodal, en la que cada uno tiene algo que aprender: pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha del otro y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. ¿Por qué tengo que escuchar a la grey que el Señor me ha encomendado? Porque cada uno tiene algo que aprender. Porque ahí aprendo. Porque no lo sé todo. Porque como pastor me impusieron las manos para darme el orden sagrado, pero no me impusieron el conocimiento. El conocimiento lo voy ¿dónde? Estudiando. ¿Y dónde? También escuchando. Dice, el obispo de Roma, en cuanto principio y fundamento de la unidad de la iglesia, pide a todos los obispos y a todas las iglesias particulares, en las cuales, a partir de las cuales existe la iglesia católica, una y única, que entren con confianza y audacia en el camino de la sinodalidad. En este caminar junto pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir cómo la comunión que compone en la unidad la variedad de los dones, de los carismas y de los ministros, es para la misión. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera con las puertas abiertas. Esto incluye la llamada a profundizar las relaciones con las otras iglesias y comunidades cristianas, con las que estamos unidos por el único bautismo. La perspectiva del caminar juntos, además, es todavía más amplia y abraza a toda la humanidad, con que compartimos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias. Una iglesia sinodal es un signo profético donde todo para una comunidad de las naciones incapaz de proponer un proyecto compartido a través del cual conseguir el bien de todos. Practicar la sinodalidad es hoy para la iglesia el modo más evidente de ser sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Mira, de todo este punto creo que, y de todo lo que hemos hablado en estos 3 programas, creo que todo puede englobarse en algo muy particular. Entrar con confianza y audacia. Primero, confiar. Hay que confiar en Dios. A veces en el ámbito muy humano me confío en mí mismo, pero lo que Dios me sorprende como que me cuesta un poco, ¿no? Pues mira, confiemos en el Espíritu, confiemos en el Señor. Y segundo, atrévete. Audacia. Este es de valiente, este camino de sinodalidad es de valiente. Afrontar la naturaleza de la iglesia es de valientes. Valorar lo que es la iglesia es de valientes. Y aquí estamos, pues, ¿quiénes? Aquellos que quieren mirar, escuchar, quieren caminar juntos. Y es una iglesia sinodal, es un signo profético. Sin duda, un signo profético es el que anuncia y denuncia, ¿verdad? El profeta es aquel que anuncia el amor de Dios, anuncia el don de Dios para el mundo, pero también denuncia lo que oprime al pueblo, lo que atenta contra el pueblo y denuncia el pecado. Pues como iglesia anunciemos y denunciemos. Así que como signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Sin duda, esto va dirigido al género humano, a todos. A todos y a todas, desde los niños, como hemos dicho, hasta el obispo. El logo está ahí, hay un niño y está el obispo en el centro. Y los niños inician este caminar, ¿verdad? Toda una trayectoria, toda una historia que nos ayuda y que nos invita a caminar juntos. Así que desde los niños no los excluyamos de este proceso de escucha.
también tenemos que escuchar a los niños porque tienen cosas muy interesantes que decirnos. San Benito decía que muchas veces el Espíritu Dios habla a través del más pequeño, del menor, y como dato bíblico, donde el Señor se manifiesta siempre a través del menor. ¿Quién es David? El menor. El menor. En muchos acontecimientos, el menor. Abel, el menor. El menor siempre tiene un lugar predilecto. Así que escuchemos a los pequeños que tienen mucho que decir, sin duda. Así que sin miedo, no temamos entrar en este camino sinodal, en este caminar juntos, ¿verdad? Confianza en el Espíritu Santo, que es el que mueve la iglesia, la transforma, y en este espíritu de comunión, de participación y misión, caminemos juntos como una iglesia discípula misionera en salida. Así que, Padre Omar, gracias por esta semana tan maravillosa, por compartir con nosotros esto que el Señor pues te ha delegado también dentro de nuestra diócesis en este caminar, en esta encomienda. Gracias por hacer de esta iglesia joven, esta iglesia sinodal, esta experiencia, pues un camino de vida que nos va adentrando y que nos va preparando para este próximo domingo como iglesia diocesana a hacer la apertura de nuestro día. Primero que nada, agradecerte la invitación, agradecerle al obispo Rubén Antonio, que cuando me llama me acuerdo que dice, mira, esta fecha, tal, y todo ya, ¿cómo? Pues mira, sí, así fue, y agradecerle la invitación porque creo que es muy importante que el pueblo se llene de esto, tiene que conocer lo que está viviendo la iglesia, y también a todos los hermanos, invitarles a la celebración de la Eucaristía este próximo domingo a las 3 de la tarde en la parroquia Santa María Reina. Vamos a hacer apertura del sínodo, ya como diócesis lo vamos a hacer, así que te invitamos a que sintonice las redes sociales. Sabemos que hay un protocolo de 10 personas por parroquia, 10 feligreses por parroquia. Sí. Hay unos que ya están invitados y confirmando su asistencia, pero a los hermanos que no podrán asistir presencial les invitamos a que para ustedes también. Para ustedes, el domingo 24 se hace la apertura a nivel parroquial. Y ciertamente sintonicen las redes sociales y ya luego la semana siguiente a nivel parroquial, como parroquias hacemos apertura también del sínodo por una iglesia sinodal en comunión, participación y misión. Así que vamos entonces a orar, a encomendar este sínodo también diocesano y parroquial. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En sinodalidad podemos ir en paz. Demos gracias a Dios, así que buen fin de semana para todos y para todas. Seguimos protegiéndonos y cuidándonos, uso de mascarilla, la higienización, todo lo que tenemos que continuar para protegiéndonos contra el COVID. Recuerden que el COVID no se ha ido, estamos saliendo y trabajando con el COVID, como nos lo decía un eslogan y en un tiempo de promoción de Católica Radio 88.9. Así que buen fin de semana para todos y todas.